Muy buenas tardes, mis hermanos, o noches ya. Es una bendición estar con ustedes, estar conectados de esta forma, recibiendo la palabra. El día de hoy ya el estado de Texas, como el gobernador ha dicho, ha sido abierto en fase 1. Nosotros estamos orando y esperando y a la vez planeando también nuestro regreso a este auditorio con toda la congregación. Así que ténganlo en sus oraciones. Yo sé que usted ya estaba orando y está anhelándolo también. Bueno, pues el Señor está respondiendo a nuestras oraciones y le pedimos ahora sabiduría para que podamos hacerlo de una manera ordenada y de una manera segura para cada uno de nosotros. Vamos a continuar el día de hoy con la serie que estamos viendo acerca de los salmos. Hemos estado viendo algunos de ellos, hemos visto el 23, el 22, hemos visto el 40, vamos a ver la próxima semana el 91, hemos visto varios. El día de hoy vamos a ver el Salmo 27 y el título es ¿De quién temeré? A manera de pregunta, ¿de quién temeré? Vamos a leer todo el Salmo 27 y vamos a hacer una oración antes de iniciar. ¿Le parece bien? Hemos estado orando y bueno, pues vamos a orar ahora para poner en manos del Señor este tiempo. Gracias, Padre, una vez más por la bendición que nos das de reunirnos en nuestros hogares, mis hermanos, nosotros aquí en este lugar que está vacío, pero sabemos, Señor, que nuestras vidas están llenas de ti, estamos llenos de tu Espíritu, pues Él habita y mora en nosotros. Y te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones. Queremos disponer nuestras vidas, queremos disponer no solo el tiempo y el espacio que hemos reservado para recibir tu palabra, sino que nuestras mismas vidas sean, Señor, transformadas por medio de tu palabra. Están dispuestas y disponibles para que tú nos hables a lo que quieras hablarnos, Señor. Habla a través de tu palabra y de este Salmo de David, el cual, Señor, fue escrito hace muchos años, pero que continúa teniendo enseñanza para nosotros en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la mayoría de los latinos, sobre todo los mexicanos, es familiar un juego llamado lotería, ¿verdad? Es un juego que es muy muy popular. Si no eres de México, si eres de otros lados, seguramente lo has visto por ahí. Y si no, bueno, no hay problema, no te pierdes de mucho. Quiero solamente traer una ilustración porque en esa lotería viene una figura, la figura de un hombre que se llama el Valiente. ¿Te acuerdas? Sí, sale el Valiente, un hombre con la camisa desabotonada, con un machete en una mano y con un rebozo, un zarape en la otra mano. No sé para qué sea el zarape, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo trae también, pues si le da frío, yo creo. Pero si le da frío, pues que se abotone la camisa nomás y ya, ¿no? Pero bueno, el punto es que este Valiente, pues aparece ahí en la lotería y nos transmite eso, ¿no? Así como que no le tengo miedo a nada, ¿no? Y la palabra valentía, su significado es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Repito, valentía es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Bueno, esta valentía, la valentía que vemos en el diccionario y la que conocemos y la que nos ilustra este personaje de la lotería, el Valiente, por lo general surge desde la fuerza o desde la fortaleza que tiene la persona. Y tú, quien estuviste en la escuela y eras como yo, de los chaparritos y de los flaquitos, ¿verdad? En la escuela siempre le teníamos miedo al más grandote, ¿verdad? El más grandote o el más así como fornido era el que se sentía más valiente, era el que buleaba a todos, era el que le daba sus zapes a todos, ¿no? Se sentía con ese valor de enfrentar a cualquiera, ¿no? Y decía, pues échenme de a dos si quieren y yo me los echo a todos, ¿no? Quien tiene un arma todavía se convierte en más valiente. Estamos en un país en donde es fácil adquirir las armas, estamos en un país en donde pues es más fácil conseguir un arma que conseguir, no sé, licencia para los que no tienen documentos, ¿no? Pero ese es el país en el que estamos, el estado en el que estamos también es muy muy dado a aportar armas, a que las personas tengan armas, y una persona con un arma se siente valiente, así como que a ver quién me ve feo, ¿no? Porque traigo un arma. Y en el mundo cristiano, eso es en el mundo, pero en el mundo cristiano moderno hay también una tendencia no a portar armas, pero sí a tener esa actitud del valiente, ¿no? De hacer alarde de valentía. Hay muchos quienes se paran y desafían incluso al mismo diablo. ¿Conoces a alguien así? A ver, Satanás, tú vente y ahorita nos echamos un tiro, ¿no? Otros le llaman el chanclas y el chamuco y que estás bajo mis pies y que quién sabe qué. Se sienten con esa valentía muchos cristianoides de hoy en día, ¿no? Hay otros quienes dicen, no, yo no le tengo miedo a la enfermedad. A mí la enfermedad me hace los mandados. Yo no me lavo las manos, yo no me pongo cubrebocas, yo soy más que vencedor y a mí la enfermedad no me hace nada y desafío a la enfermedad. Y a ver, enfermedad, ponte aquí, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde proviene
esta valentía de la cual yo te estoy hablando, la valentía cristianoide. La valentía del mundo pues surge de traer una pistola o de estar musculoso y alto, pero esta valentía cristianoide o religiosoide, ¿de dónde surge, no? Pues seguramente no surge de Dios, sino surge de confiar en la fe. Y no sé si me estoy comunicando en eso. Hay confianza en Dios, pero hay confianza en la fe de la misma persona. Y de ahí se ha descartado, o no descartado, sino desatado, quiero decir, toda una teología, toda una doctrina en la cual yo declaro y yo confío y tengo fe en que mi declaración, en que mis palabras tienen poder. Yo decreto, porque yo soy un rey y un sacerdote, y como rey y sacerdote puedo emitir decretos, y lo que yo digo se va a hacer, porque yo puedo decir y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y ahí tienes toda una doctrina que se ha hecho popular en todos estos años, y eso no es más que fe en la fe. Porque tener fe en Dios es decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, tal y como lo hizo Jesús. Es tener fe en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Pero yo te estoy hablando de esta valentía caricaturesca, de esta valentía que no es más que fe en la fe. Hace no muchos días, un famoso teleevangelista, no me voy a reservar el nombre porque no tiene caso, se paró delante de las cámaras, ante un auditorio vacío como este, y se paró ante las cámaras con otros de sus líderes, creo yo, que eran a su alrededor, y con una actitud valiente, aunque ya es avanzado en edad, ya habla así como ya viejito, pero avanzado en edad, y se para delante de las cámaras con mucha valentía. Y él dice que está soplando y se avienta un soplo, ¿no? Con todas las babas y todos los microbios ahí, ¿no? Sobre el micrófono. Según él, está soplando el viento de Dios sobre el coronavirus o el COVID-19. Según él, con ese soplo de Dios que él estaba dando, estaba quemando el virus. Y bueno, pues no se ha quemado mucho que digamos, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque aquí vemos a una persona quien tiene esa valentía que surge desde tener fe en su propia fe, en sus propias declaraciones. Y hoy vamos a ver el Salmo 27, como dijimos. Este salmo, mis hermanos, se le atribuye a David. Sin duda, David es un personaje valiente. No sé cuál fue la primera historia bíblica que tú escuchaste cuando llegaste de chiquito a la iglesia, si es que fue así tu caso, o la historia más popular que le has contado a tus hijos. Hemos dicho en repetidas ocasiones que lo que está en la palabra no son historietas, no son animes, no son cómics, son historias reales, son cosas que ocurrieron verdaderamente. Y cuando hablamos de David, era un hombre por un lado con mucha inspiración, muy sensible, un músico. Los músicos desarrollan esa sensibilidad de poder desarrollar poemas y acompañar sus poemas a través de música. Tenemos ese lado tierno, por decirlo así, romántico, si lo quieres llamar así. Pero David no solo tenía ese perfil, sino que además tenía un perfil de guerrero, un perfil valiente. Lo vimos desde muy pequeño enfrentando a Goliat, y esa la historia es a la que me estaba refiriendo. Era alguien valiente. Y si vemos en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 al 35, vamos a ver qué tan valiente era David. Fíjate, 1 Samuel 17, 34 al 35. David respondió a Saúl: tu siervo, está hablando del mismo, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, o sea, tras el oso o tras el león, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo estoy seguro que David no le estaba echando mucha crema a sus tacos, no estaba exagerando el asunto. Esto era realmente así. David era muy joven cuando enfrentaba a estos feroces animales salvajes y no les tenía ningún miedo, era valiente. Él además estuvo dispuesto, esto se lo estaba diciendo al rey Saúl cuando el gigante Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel y estaba burlándose y estaba blasfemando contra Dios, y él estaba tratando de convencer a Saúl para que lo dejara pelear contra Goliat. Así que por eso le dijo esto, ¿no? Pero vamos a ver de dónde provenían estas fuerzas, de dónde provenía esta valentía que el rey David tenía. Vamos a ver si era desde sus propias fuerzas, desde sus fuerzas físicas, o de dónde provenía. Dice el versículo 37 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 37. Dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso,
él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Bueno, Saúl sí le tenía miedo al gigante, pero cuando vio que David se ofreció, pues no tuvo más remedio que dejarlo que batallara contra este gigante. Pero aquí el punto es que David le estaba atribuyendo a Dios las fuerzas para poder enfrentar tanto a los leones como a los osos cuando estaban tratando de devorar algunos de los corderos o de las ovejas que él apacentaba. Después de conocer un poco al autor de este salmo, vamos a considerar ahora el contexto en el cual este salmo fue escrito, o se cree que este salmo fue escrito. Hay otros quienes piensan diferente, pero nos vamos a inclinar por esta interpretación de su contexto. Este salmo muchos creen que fue escrito cuando Absalón, el hijo de David, se sublevó en contra de él. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Absalón, el hijo de David, se sublevó contra él, trató de quitarle el reino con muchas estrategias muy sucias, por cierto, y pues nada aplaudibles. Y fue en este contexto en el cual David se cree que escribió este salmo. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 15, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí vemos a David huyendo de un adversario que no era cualquiera, sino que era su propio hijo. En más de una ocasión David había estado rodeado por enemigos, en más de una ocasión, comenzando por el mismo Saúl, a quien David pues le echó la mano para derrotar a este filisteo, Goliat. Pero el mismo Saúl en algún momento trató de matar a David y de perseguirlo, de rodearlo, y en más de una ocasión David estuvo rodeado, pero esta vez se trataba de su propio hijo. Sin embargo, como en todas y cada una de las situaciones, la confianza de David estaba no en sus propias fuerzas, no en las circunstancias, sino en Dios. Vamos a ver ahora sí el versículo 1 de este Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Uno de los temores, tú estarás de acuerdo conmigo, de los temores más comunes, yo creo que el primer temor que todo ser humano tiene cuando empieza a tener conciencia, es el temor a la oscuridad. Esto es, a la ausencia de luz. Cuando hay oscuridad, mis hermanos, no hay dirección, porque no sabes para dónde vas. Y Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 35, en la segunda parte, dijo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Algunos le tienen miedo a la oscuridad porque hay incertidumbre, no sabes qué te vaya a salir por ahí. Otros le tienen temor a la oscuridad simplemente por el temor a tropezarte y a caerte porque no ves hacia dónde vas, como lo dijo Jesús en Juan 12:35. Bueno, David tenía una luz. Esta luz le daba seguridad a David. Esto era lo que disipaba todo su temor. Esto es lo que disipaba todo su miedo. Él decía, si Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Un predicador muy famoso del siglo pasado decía que el Señor no solamente ilumina nuestro andar, Dios no solo ilumina nuestro andar, escucha esto, Él es nuestra luz. Ahí ya cambia todo, ¿verdad? No solo ilumina nuestro camino, sino que Él mismo es nuestra luz. Y si Dios es la luz que iluminaba el camino de David, si Él era la luz que iluminaba el camino de David, Él podría estar seguro de que estaría a salvo. Si nosotros tenemos a Dios por luz, podemos estar seguros de que estamos a salvo. Continúa diciendo David, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El valor de David, entonces podemos ver que era producido porque tenía a Dios como fortaleza. Y esa palabra fortaleza viene del hebreo maos y significa defensa. Jehová es mi defensa, ¿qué te parece? También significa refugio. Jehová es mi refugio, otros lo dicen que es mi escudo. Y esta palabra maos en hebreo se usaba para hablar de una muralla de protección. Alrededor de las ciudades normalmente se edificaban murallas, las cuales servían para que no vinieran invasores y trataren de destruir o de tomar la ciudad. Se levantaban estas murallas de protección. También esta palabra maos en hebreo es la fuerza o el poder para resistir una situación adversa.
Cuando viene una situación adversa, necesitas fuerzas, necesitas sacar fuerzas de algún lado para poder enfrentarla. Bueno, eso es Maoz. Y es lo que está diciendo David. Jehová es mi Maoz. Es mi muralla de protección, es el poder y la fuerza que yo tengo para resistir cualquier situación adversa. David reconoce que las fuerzas que tiene, hasta aquí lo podemos ver, no provienen de él mismo. No provienen de sus horas en el gimnasio, de su entrenamiento, de su puntería, de sus estrategias. No provienen de él mismo, sino que provienen de Dios. Y esto, mi hermano, es lo que le hace decir con toda la convicción y preguntar: ¿de quién temeré? ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. ¿A qué le voy a tener miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Ya sabemos que el contexto fue cuando Absalón se había sublevado contra David, lo estaba persiguiendo. David, por no derramar sangre inocente dentro de la ciudad, huye de la ciudad. Y ahora fuera de la ciudad está diciendo esto: Él es mi luz, Él es mi salvación. Y no está hablando de todo esto de forma poética, mi hermano. Aunque los salmos están escritos en un lenguaje poético, no debemos de limitarnos a verlo como una bonita canción. Y lo he dicho quizás en más de una ocasión, pero puedes tú decirle a tu esposa: tú eres, ¿verdad?, una gacela, y tú puedes decirle un montón de cosas poéticas, pero no estás dispuesto a barrer la cosa que está ahí tirada, ¿no? Eso es algo poético nada más. Se dice de un joven que le escribió una carta hermosa a su esposa, a su novia, y le decía: por ti cruzaré todos los mares, por ti venceré lo que sea, por ti haría lo que fuera. Y al final le decía: en la tarde voy a verte si no llueve. O sea, eso es poético nada más, pero los salmos no son solamente poéticos, aunque están escritos de manera poética. Esto lo está diciendo David porque ha enfrentado peligros reales. Esto lo está diciendo David porque está enfrentando en este mismo momento peligros reales. Y es lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Te fijas lo que está diciendo? Está hablando de algo que ocurrió en el pasado. Enemigos, malignos, angustiadores, que no venían precisamente para decirle cosas feas, sino venían para comer sus carnes. Dice el Salmo al final del versículo 2, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuáles eran los enemigos de David en ese momento? Si es que fue escrito cuando Absalón se sublevó contra él. Bueno, primeramente era Absalón, su mismo hijo. Alguien quien codiciaba el trono de David. Alguien quien estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para quitar a su mismo padre del reino. Este era uno de sus enemigos, no cualquier enemigo. Pero además, David tenía otro enemigo en ese momento. Se trata de Aitofel. Aitofel era un hombre sabio, era de los consejeros de David, era el abuelo de Betsabé, aquella mujer con la que usted sabe, ¿no? David, usted sabe, ¿no? Era un hombre sabio, era uno de los consejeros de David, y se decía de este hombre que cuando él hablaba era como que si hablaba Dios. Era una persona realmente sabia. Bueno, esa persona sabia, consejero de David, ahora se había volteado en contra de David, se había unido a Absalón y estaba dispuesto también a hacer lo que fuera para quitar a David del trono. Ahora, ambos enemigos se habían juntado. Eran enemigos unidos contra David. Y esto se ve a través de la Biblia y lo vemos también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Dos personas que no necesariamente se caen bien se pueden llegar a unir. Dos personas que aparentemente no tienen nada en común se pueden llegar a unir con un fin malvado, con un fin rebelde, con un fin que es destructivo y pecaminoso. Y esto es lo que había ocurrido. Estos dos enemigos de David se habían unido contra él, y lo vimos en este versículo 2. Está describiendo el propósito por el cual se unieron: para comer las carnes de David. ¿Qué significa esto? Bueno, significa para consumir a David, para destruir a David. Sin embargo, Dios siempre obraba a favor de este hombre conforme a su corazón. Dios dijo de David: este es un hombre conforme a mi corazón. Cuando Saúl desobedeció, cuando Saúl no hizo lo que debía de hacer, el Señor le dijo por medio del profeta Samuel: yo te he quitado del trono. Y Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual hará todo lo que el Señor le diga que haga.
Y Dios siempre obraba a favor de este hombre conforme a su corazón. Y podemos ver cómo lo defendía de sus enemigos, porque dice ahí al final, estos que me persiguieron, estos que trataban de consumirme y de destruirme, tropezaron y cayeron. Y ese fue exactamente el caso de Goliat, quien trataba de destruir a David, se burlaba de David, se burlaba de las armas de David y de su tamaño, y viene sin armadura como si fuera un perro y estaba hablando y blasfemando en contra de Dios, en contra del pueblo. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con Goliat? Cayó, ciertamente cayó y fue decapitado con la misma espada de Goliat. Él cayó, pero también Saúl, quien dedicó gran parte de su reinado, en vez de reinar y gobernar, dedicó gran parte de su reinado a perseguir a David. Cada oportunidad que tenía le tiraba lanzas y lanzas y lanzas. Bueno, ¿qué ocurrió con Saúl? Bueno, él cayó también, él mismo se suicidó. Ya que Dios había guardado a David en el pasado, David había experimentado lo que era el cuidado de Dios con sus enemigos. Y ya que le había guardado en el pasado, él podía confiar en que le iba a guardar en el futuro. Y es lo que dice el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿por qué? Porque Él es mi luz, porque Él es mi salvación, porque Él es mi fuerza, porque Él me ha guardado en el pasado. Y ahora, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Otra vez, mis hermanos, esta no es una declaración poética. Esto son palabras de confianza real ante una amenaza real. Hay una amenaza real y hay una confianza real, porque es bonito cantar y decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y todo esto cuando todo está bien. Pero cuando hay amenazas reales, ¿qué pasa? Ciertamente nosotros no enfrentamos ejércitos, a menos de que estés enlistado en el Army o en el Navy, qué sé yo. Nosotros no enfrentamos ejércitos, ni tampoco estamos en una guerra literal, pero sí estamos en una batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, esto para nosotros quienes hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, según el contexto de Efesios. Dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso significa contra personas. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra personas. Así que si estabas listo para pelearte con otro, vete guardando tus argumentos y tus armas y todo, porque si eres hijo de Dios, Pablo te dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te fijaste la lista? La repito, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Todos esos son nuestros enemigos. Esa es la batalla que nosotros enfrentamos cada día, los hijos de Dios. Quienes no son hijos de Dios, bueno, pues esos son sus compas, ¿no? Pero quienes somos hijos de Dios, tenemos a todos esos enemigos, a todos esos ejércitos alrededor de nosotros. Sin embargo, no digo esto para atemorizarte, para que digas, ay, ahora ando viendo el demonio de todo, ¿no? Ay, comes la sopa de letras y te aparece, y hay un demonio de quién sabe qué, ¿no? Y ves demonios por todos lados. No, eso no opera de esa forma, aunque ciertamente hay fuerzas de maldad que sí llegan a hacer sus cosas, pero no pueden dañarnos. No digo esto para atemorizarte o para que quedes inmóvil y digas, bueno, si yo no me meto con los demonios y los gobernadores y los principados y las potestades, si yo no me meto con ellos, no se meten conmigo, entonces ahí la llevamos en paz. No, eso no es así. La palabra dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y ocupa todos estos gobernadores, principados, potestades, porque Satanás no es omnipresente como Dios. Él necesita de todas estas huestes y principados, etcétera, para hacer su obra. Pero lo digo esto no para que te atemorices, ni para que quedes inmóvil o para que te escondas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha guardado. Y tú dices, ¿cuándo? Bueno, si tú eres salvo, el Señor te libró de la muerte eterna, te libró de la esclavitud del pecado, nos libró de ella. Y si Él hizo eso, el Señor no nos va a abandonar en esta lucha espiritual. El Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar.
Esa es la confianza que nosotros tenemos. Por eso también Efesios aquí está hablando acerca de la armadura de Dios. Que nos vistamos con toda la armadura de Dios. El Señor no nos va a abandonar y no nos va a dejar. Nos ha dado esta armadura para que nosotros nos la pongamos, no para que la contemplemos y la dejemos ahí en un aparador, sino para que podamos usarla y así poder resistir el día malo y toda esta batalla espiritual que libramos día con día. Y esto debe de traer a nosotros confianza, que el Señor nos ha guardado y el Señor provee lo suficiente para seguirnos guardando. Dijimos que valentía tiene que ver con determinación. En la definición que dije que valentía es determinación. ¿Y qué es la palabra determinación? Necesito definir esta palabra también. Determinación es cuando una persona establece definiciones, limitaciones y conceptos en su vida por los cuales se dirige. Eso es determinación. Y dice la definición, y estos elementos forman parte de decisiones que ya esta persona ha tomado. Y esas decisiones son invariables e irrevocables. Una vez que toma esas decisiones, ya no vuelve a reflexionar y a pensar en este tema porque ya está decidido y no va a cambiar de posición. Eso es estar determinado, es tener claro el objetivo, es tener claro el método para llegar a este objetivo y ya no hay espacio para, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, eso es determinación. Determinación es ya tener claro la decisión y el método que se va a utilizar para llegar a ese objetivo y a la decisión tomada. Eso es estar determinado. Por eso decimos que David era valiente y determinado. Vamos a ver a qué estaba determinado David. Dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Te fijas? Ahí está la determinación. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Tengo ya la decisión tomada. Esto es lo que busco y no solo lo busco, sino voy en pos de esto. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y eso nos lleva a una aplicación. Hemos visto ya bastante a David, hemos visto ya de sus circunstancias, hemos visto todo este asunto, incluso parte de su juventud, pero aplicándolo a nosotros mismos. Y ya llevamos 25 minutos de enseñanza. Aplicándolo a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestras oraciones, mis hermanos, reflejan nuestras prioridades. Si tú eres una persona que ora, bueno, ahí en las oraciones te puedes dar cuenta de cuáles son tus prioridades. Si no oras, bueno, pues ya ni hablamos, ¿no? Pero si oras, puedes evaluar y responder esta pregunta. ¿Cuáles son mis prioridades? Bueno, cuando oro, esas cosas que yo le pido a Dios, primeramente, reflejan mis prioridades, reflejan nuestras prioridades. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que está en tu lista de oración ahí en primer lugar? Ahora, no solo hay que pedir, hay que buscar. Pedimos y buscamos, es lo que hacía David. Una cosa le he pedido a Jehová y no solo la pido, sino que la busco. ¿Conoces personas quienes se quedan sin trabajo y están orando? Por favor, oren por mí para que Dios me dé un trabajo, pero se quedan ahí todo el día guardados en su casa, en cuarentena. No prenden la computadora más que para estar en redes sociales y jamás para someter alguna aplicación, para arreglar su currículum o para hacer llamadas y tratar de conseguir un trabajo. Simplemente dicen, oren por mí. O dicen, Señor, dame un trabajo. No lo buscan. David pedía una cosa. David pedía estar en la casa de Jehová. Y lo pedía de forma ininterrumpida. O sea, él quería estar en la casa de Dios de manera ininterrumpida. Piensa en esto. Eran solamente los sacerdotes quienes tenían este privilegio. El privilegio de vivir en los atrios de Jehová. De vivir allí en la casa de Jehová. Ahí es en donde vivían los sacerdotes. ¿Te acuerdas cómo Ana llevó ante el sacerdote Elí, al profeta Samuel, y lo dejó allí para que viviera? Y ahí vivía él, entre los sacerdotes, entre esa familia de levitas y sacerdotes. Bueno, solamente eran los sacerdotes quienes tenían ese privilegio de vivir en los atrios, en la casa de Dios. Sin embargo, para nosotros, en ese tiempo, según 1 de Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio. Te dejo ahí para que lo pienses tantito. Nosotros somos real sacerdocio. Antes solo los sacerdotes vivían en el templo, pero ahora nosotros somos sacerdotes del Rey. Ahora podemos estar y habitar en la presencia de Dios
todos los días. ¿Te parece eso una buena noticia? Podemos habitar en la presencia de Dios todos los días, porque somos sacerdotes del Rey. La pregunta ¿es esto lo que buscamos? Es decir, es un ejemplo y a lo mejor es un ejemplo que se queda muy corto, pero solo para ilustrar. Tú sabes que tu refrigerador está lleno de comida, sabes que está allí y te estás muriendo de hambre. ¿Te quedas ahí? ¿O te paras de tu cama o de tu asiento, abres el refrigerador y te preparas un sándwich así de 4 pisos, ¿no? Así con jamón, lechuga, tomate, aguacate y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Bueno, esa es más o menos la situación en la que estamos. Nosotros tenemos a nuestra disposición la presencia de Dios, pero no debemos de decir solo como a David: Señor, anhelo tu presencia, y cantar: te anhelo, 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 ¿verdad? No nada más cantar esto, sino, ok, te anhelo, ven a mí, dice el Señor, ¿no? Busca mi rostro, eso lo vamos a ver más adelante. Pero además, estar en la casa de Jehová para David implicaba, número uno, algo reservado solo para sacerdotes, cosa que él no era y no podía estar habitando en los atrios. Pero además representaba estar en la casa de Jehová, la experiencia de la comunión con los hermanos, experiencia que tú ahora mismo debes de estar extrañando y que yo también estoy extrañando. Salmo 133, un salmo hermoso que nos dice de manera poética y real esta experiencia de estar en los atrios, en la casa de Dios, acompañado de hermanos. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante, juntos en armonía, porque Absalón y Ahitofel estaban juntos en armonía, pero ¿para qué? Para destronar al rey, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de algo bueno, algo deleitoso, hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hago de nuevo esta pregunta: ¿es esto lo que buscamos? ¿Buscamos estar en la presencia de Dios en lo individual? ¿Buscamos estar en la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos? ¿Es esto un deleite para nosotros? ¿Ese es nuestro objetivo? David creía que estar en la presencia de Dios, o quería, quiero decir, estar en la presencia de Dios, ¿para qué? Para contemplar su hermosura, según el texto. Él quería estar en la presencia de Dios para contemplar la hermosura del Señor. Estar allí contemplándole. ¿Te ha pasado estar en un tiempo de adoración y quizás quedarte ahí solamente parado con tus ojos cerrados y estar meditando en la hermosura del Señor? Hay veces que cerramos nuestros ojos y meditamos y pensamos en nuestras necesidades y Señor, necesito esto y qué va a pasar esto, y traemos todas nuestras peticiones, ¿no? Pero hay veces que nos quedamos allí solamente. Señor, gracias por ser glorioso, por ser fiel, por ser misericordioso, y nos quedamos allí contemplando y meditando en su hermosura. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 10, vemos un ejemplo de esto, un ejemplo contrastante de esto. Vemos a 2 hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. El maestro, Jesús, la luz del mundo, estaba en su casa, había venido a su casa. Una de ellas escogió el trabajo, escogió los quehaceres, los cuales son importantes, ¿verdad que sí, hermanas, mamás? ¿Sí? Las que están aquí dicen sí. Claro, es importante hacer quehacer en la casa, limpiar, recoger y hacer todo esto, pero hay un tiempo para todo, dice la palabra. Jesús, la luz del mundo, estaba en su casa y Marta escogió estar ocupada en muchos quehaceres. Como dije, algo importante, pero no era prioritario. Sin embargo, su hermana María tenía sus prioridades bien ordenadas. Ella no dejó el quehacer así. Obviamente, como Jesús se anunciaba antes de venir, ella se preparó. Dejó todo listo para que cuando el maestro llegara, acompañado, por cierto, que siempre lo hacía, ella pudiera estar a los pies del maestro. Jesús mismo dijo: María ha escogido la mejor parte. Lo bueno es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué es mejor? ¿Lo bueno o lo mejor?
Ella escogió la mejor parte y era mejor porque esta mejor parte no le sería quitada. Tú ya has comprobado, mamá, que te quedas ahora todo este tiempo con los hijos en casa, ya has comprobado que el tener limpia la casa no te dura más que 5 o 10 minutos, ¿verdad? Porque después vienen los hijos y esa buena parte que tú tenías, que dijiste ya le eché desinfectante, Windex y Lysol y todo el asunto, quedó rechinando de limpio, llegan los niños y te ensucian todo. Esa buena parte te fue quitada. Pero la mejor parte, la cual escogió María, esa no le fue quitada. Estar a los pies del Maestro era lo que había escogido María. Estar contemplando su hermosura. Y a menudo nosotros como creyentes pensamos que espiritualidad es hacer y hacer y hacer y hacer cosas para Dios. Bueno, ahora los templos están cerrados y ya no se pueden hacer muchas cosas para Dios, en el templo por lo menos. ¿Qué te quedó? Te quedó un cristianismo raquítico que dices, ¿y ahora qué hago? Porque pensaba que servir a Dios era solamente hacer cosas en el templo. Y tengo que decirlo, pero espero que cuando regresemos tengamos a congregarnos, tengamos una mejor comunión con Dios, valoremos mejor lo que es estar aquí y ya no nos den ganas de salir al baño 10 veces cuando está la predicación o cuando está la alabanza. O de plano, hay quienes se quedan afuera platicando. Está la reunión aquí y están las personas afuera platicando. De plano se van y se meten al baño y allá hacen qué bueno que no hay nadie, ¿verdad? Porque así no veo a nadie, ¿verdad? Y allá hacen su segunda reunión o no sé qué están haciendo. Dices tú, oye, ¿para qué venían? Mejor se hubieran ido a un café o a algún lugar para poder platicar a gusto. Pero yo estoy seguro que cuando regresemos vamos a valorar este tiempo y ya no va a ocurrir, ¿no? Pero aquí María había escogido estar a los pies del Maestro, contemplando su hermosura. Escuchaba atentamente la enseñanza del Maestro. Es en la presencia de Dios, cuando estamos a sus pies, que podemos inquirir, es decir, meditar, profundizar en su voluntad. Y conociendo su voluntad, mis hermanos, tenemos dirección. Solo si conocemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, que viene a raíz de nosotros meditar, inquirir, estar en la presencia de Dios, estar a los pies del Maestro, cuando tenemos dirección, cuando sabemos hacia dónde vamos. Dice el versículo 25, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Está hablando aquí David, el guerrero. Sí, pero David también, el hombre quien pasaba tiempo en comunión con Dios. Imagínate esto. Parece poético, pero es un lenguaje de fe. Imagínate esto. Estás rodeado por un ejército. Estás rodeado por un ejército. ¿Qué es lo que necesitas cuando un ejército te tiene rodeado? Bueno, cualquiera diría, pues algo para defenderme, ¿no? Unas granadas o unas metralletas, más refuerzos, ¿no? Más soldados. Es lo que necesitas para enfrentar ese ejército que te tiene rodeado. Pero David no busca esto. David no confía en esto. Lo que necesita David es que Dios lo esconda. ¿En dónde? En su tabernáculo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Están los atrios, está el lugar santo, el lugar santísimo. Está ese lugar en donde no cualquiera puede entrar. Lo que necesita Él es que Dios lo esconda en ese lugar en donde nadie se atrevería a entrar para devorar sus carnes. Esto es profundo, mis hermanos. No se trata de vivir en el templo, quiero que me entiendas. Yo no sé qué cantidad de animales y roedores haya en este lugar cuando no estamos. Cucarachas, insectos, no sé. No se trata de vivir en el templo, sino se trata de habitar en la presencia de Dios. Si nosotros vivimos una vida en comunión con Dios, si nosotros vivimos una vida cercana a Dios, constantemente traída a los pies de Dios para ser escudriñada por Dios y para recibir la misericordia de Dios, allí nadie se va a atrever a tocarnos. Nadie será capaz de meterse allí para comer nuestras carnes. Continúa diciendo el versículo 26. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aquí está hablando de una expresión de victoria. ¿Sí? Está el ejército rodeado, Dios le esconde en el lugar en donde nadie se atreve a entrar, ¿verdad? Así como cuando estábamos jugando fútbol afuera, se ponía ahí la bronca. ¿Qué hacías tú? Corrías a la casa de la abuela, ¿no? O corrías a tu casa y ahí ya no se podían meter los chamacos que te querían apedrear, ¿verdad? Porque les habías metido 10 goles.
¿sí? Ahí es lo que estaba haciendo o pidiendo David. El Señor me va a esconder en su tabernáculo. Ahí nadie va a atreverse a entrar y a hacerme daño. Y después el Señor me va a sacar, así como el papá lleva cargado a su hijo, ¿no? Y el hijo va, a ver, vétanse conmigo, ¿verdad? Ahí va el Señor levantando la cabeza de David. Es una expresión de victoria, pero no me malinterpretes. La victoria, mis hermanos, no es nuestra, es del Señor. Es el Señor quien pelea las batallas por nosotros. Pero escucha esto, el Señor pelea las batallas por nosotros a su manera, no a nuestra manera, a su manera. Continúa diciendo, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Yo no sé si tú lo alcanzas a ver aquí, pero aquí veo un hombre quien está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. No es quien está buscando su integridad, no es quien está buscando su propio bienestar, sino es quien está buscando primeramente a Dios y a su justicia, su comunión, ni siquiera los beneficios materiales que recibe de Dios, sino a Dios mismo. Y a menudo nosotros nos centramos solamente en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y aquí continuamos viendo la determinación de David. Él decía, cuando el Señor haga todo esto, cuando el Señor me esconda, cuando el Señor me dé la victoria, entonces voy a alabar al Señor. Entonces voy a cantar al Señor. Qué diferente es esta actitud, la actitud de David, viendo por el cuidado de Dios en el futuro, con base en lo que ha experimentado en el pasado, con base en su confianza en el mismo Dios. Qué diferencia a aquellos 9 leprosos quienes fueron sanados por Jesús. Fueron sanados 10, pero 9 siguieron haciendo su rollo. Pues qué bueno que ya no tengo lepra porque tengo muchas cosas que hacer. Había dejado muchas cosas pendientes que mi lepra no me permitían hacer, pero ahora sí, como aquellos quienes tenían su familia destrozada, el Señor los rescató, el Señor los perdonó, cambió su vida y ahora dedican su vida a su familia y se olvidan de Dios, como estos 9 leprosos. Jamás volvieron para darle gracias a Dios, jamás volvieron para glorificar a Dios y para adorar a Jesús. Bueno, no seamos como ellos, quienes reciben un favor de Dios y no regresan ni por el cambio, como decía mi abuela, ¿verdad? Continuamos en el versículo 7. A partir de este versículo podemos adentrarnos en la oración de David. David dice, una cosa he demandado a Jehová y esta busco, estar en su presencia, pero a partir del versículo 7, David empieza a orar, empieza a poner en práctica esta comunión con Dios y podemos nosotros adentrarnos, como poner la oreja en la puerta de ese lugar, de esa recámara, de ese cuarto en donde David estaba orando. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Te fijas? Primero sonaba, del 1 al 6 sonaba seguro, sonaba confiado, pero aquí en el versículo 7 pareciera como que está realmente quitándose el traje de rey y está desnudo ante Dios diciendo, Señor, ten misericordia de mí, respóndeme. Estoy clamando a ti, estoy confiando en ti, respóndeme, Señor. Él no podía habitar en el templo, morar en el templo, pero tampoco decía, bueno, cuando pueda hacerlo, entonces voy a orar, como muchos, ¿no? Pues ahorita no podemos reunirnos, ya cuando podamos reunirnos, entonces sí oro, entonces sí me consagro, entonces sí sirvo a Dios. No, David no podía hacerlo, pero lo vemos aquí orando, aunque no podía estar en el templo. Él oraba y quería estar seguro de que el Señor le estaba escuchando. Para nosotros, mis hermanos, de este lado de la cruz, solo hay una causa por la cual nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Porque ciertamente el Señor oye nuestras oraciones. Esto lo vamos a ver la próxima semana en el Salmo 40. Sí, el Señor oye nuestras oraciones, ciertamente. A veces no responde, pero las oye. A veces responde sí, a veces responde no, ¿verdad? Pero hay una circunstancia, un escenario en el cual sí nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Y esto es lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Nuestras oraciones pueden tener estorbo. ¿Cuándo? Cuando nuestras relaciones interpersonales no están funcionando bien.
Repito, nuestras oraciones son estorbadas cuando nuestras relaciones interpersonales no están funcionando bien. ¿Cuál es la relación interpersonal inmediata o más cercana que tenemos los casados? Nuestro cónyuge, nuestra esposa. Si la relación entre tú y tu esposa no funciona bien, mira, ya estamos hablando en chino todo esto. Si la relación contigo y con tus hijos no está funcionando bien, tus oraciones no pasan ni del techo, como dicen algunos, ¿no? Como se dice popularmente. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida en cuanto a la salvación. Ella es igual que tú. Somos tan hijos de Dios, tanto ella como yo, como tú, si es que somos hijos de Dios, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si eres de los que está peleado con todo mundo, si eres de los que lleva 10 iglesias y de todas te has ido peleado con todos y les has dicho sus 2, 3 cosas ahí a los que se quedan, pues ahí te encargo si tus oraciones serán oídas o no. Si no puedes gobernar bien tu casa y tener una buena relación con tu esposa y con tu familia, con tus padres, bueno, tus oraciones son estorbadas. Si no puedes orar, si no puedes leer la palabra, la abres y te quedas dormido o simplemente no cobra sentido nada, pero eres hijo de Dios, es posible que sea porque alguna relación familiar o personal esté rota, y esto por causa de sabiduría. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Se necesita sabiduría para manejar relaciones interpersonales. Se necesita sabiduría para eso. Y a causa de que nos falta esa sabiduría, muchas veces nuestras relaciones interpersonales no están funcionando bien. Y ese es todo otro tema. Aquí desarrollamos ya una serie acerca del perdón de Dios. Si te interesa este tema, búscala en las redes sociales, en nuestra página, acerca del perdón de Dios. Porque hay veces que las relaciones no funcionan, pero no es porque sea culpa nuestra, sino porque para que haya una relación que funcione, hay 2 partes. Por eso dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y hay veces en las que nosotros hacemos todo de nuestra parte para que una relación funcione. Sin embargo, la otra parte no está interesada en que esa relación funcione. ¿Qué hay que hacer ahí? Perdonar. Perdonar, guardar el corazón y seguir adelante. Eso es sabiduría. Otra cosa es, ay sí, quién sabe qué, todo amargado, y así quieres orar, y así quieres, ay sí, una cosa he demandado, he pedido al Señor una cosa y esta buscaré. Sí. Hipocresía. Es eso más que hipocresía. ¿Qué hacer entonces si una relación interpersonal no está funcionando bien? ¿Qué hacer? Te voy a dar un tip que no proviene de mi cosecha, sino proviene de Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Tu listita de oración, esa, todo lo que tenías ahí, tus diezmos guardados que tenías ahora, bueno, déjalos ahí, a un lado, y no nada más los dejes ahí, Dices, no, pues ahí me los voy a gastar en otra cosa, ¿no? No. Déjalo ahí a un lado y ve pronto, reconcíliate primero con tu hermano. Otra vez, prioridades, otra vez determinación. La prioridad no es la ofrenda, la prioridad es estar en buena relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Y David decía esto, estábamos en el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Si queremos decir esto, entonces hemos de estar en correcta relación no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Porque si no podemos estar en buena relación con nuestros hermanos, a quienes vemos, ¿cómo podemos estar en buena relación con Dios, a quien no podemos ver? Esto es lo que dice el apóstol Juan. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay una mejor traducción de este versículo. En la primera parte dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Eso quiere decir que David estaba en buena relación con Dios, porque el corazón de David oía la voz de Dios que le decía, ven y conversa conmigo. Y es que, mis hermanos, Dios desea esto.
Él siempre está deseando que sus hijos busquemos su rostro. Él está tocando a la puerta de su iglesia en este tiempo. No sé si estoy comunicándome con eso. Dios siempre ha deseado estar en comunión con sus hijos. El Señor siempre ha deseado que busquemos su rostro. Y ahora mismo está tocando a la puerta y llamando a esa puerta de la iglesia en este tiempo, de esta iglesia local, primeramente de nosotros en lo individual, porque nosotros somos la iglesia, pero de esta iglesia local también, pero también de la iglesia universal. El Señor ha estado tocando a la puerta de su iglesia, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a una de las iglesias ahí en Apocalipsis. Él está a la puerta y llamando, pero si la iglesia no abre, si tú estás en una iglesia apóstata que nomás no le abre a Jesús, tú puedes abrirle a Jesús en lo individual. Y entonces Él promete, si nosotros abrimos la puerta, entrar a nosotros, cenar con Él y Él con nosotros. Esto nos habla de comunión con Dios. Así que si oyes hoy la voz del Señor, o si oyes hoy los golpes que está dando a tu puerta, no endurezcas tu corazón. Sé como David. Tan pronto como David escuchó la voz de Dios diciéndole, busca mi rostro, David respondió, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Él ha sido nuestra ayuda. La idea que nos transmite en su oración David es que si el Señor escondiera su rostro, que si el Señor se apartara de él, que si el Señor le desamparara, entonces sí estaría perdido. Esto mismo es lo que nosotros debemos de pensar, y esto mismo es lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y mira, mis hermanos, es más probable que nosotros abandonemos a Dios, que nosotros neguemos a Dios, a que Él nos abandone a nosotros. Es más probable. El Señor, mis hermanos, no nos va a abandonar. Así lo dijo en su palabra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dijo el Señor en Deuteronomio 31, 6, ¿quieres subrayarlo quizás? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, así como con David. No te dejará ni te desamparará. Y esto es una promesa que podemos reclamar, por decirlo así, o es un cheque que podemos cobrar nosotros quienes anhelamos esa cosa y esa cosa buscamos. Aquellos quienes tenemos a Dios por nuestra luz, aquellos quienes tenemos a Dios por nuestra salvación y por nuestra fuerza, podemos decir esto y creer en esto, que el Señor no nos dejará, que el Señor no nos desamparará. Y esto lo afirma David en el versículo 10. O sea, lo que dijo en el versículo 9, no está diciendo el Señor, tengo miedo que me desampares, tengo miedo que me dejes. No, está diciendo, si tú me dejaras, estoy perdido, estoy frito. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquí afirma esto David. Podrían dejarme hasta mis padres, Señor, pero tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar. Y si yo tropiezo y me caigo, tú me vas a recoger. Si yo me desvío, como las ovejas, tú vas a venir por mí y tú me vas a recoger. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En el versículo 1, David reconoció que es Dios su luz, la luz que ilumina su camino. Y esta vez le pide, ok Señor, ya está la luz en el camino, ahora enséñame el camino, porque hay muchos caminos que parecen buenos, hay muchos caminos que parecen cómodos, que parecen razonables, que parecen buenos. Y es siempre cuando nosotros necesitamos la luz de la palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestros caminos pueden parecer buenos. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión.
Ay, mira qué limpio está mi camino. Sí, en tu opinión. Es como cuando le dices a tu hijo, limpia tu cuarto, y te dice, ya lo limpié. Y tú dices, pues nomás en tu mundo, hijo. Nomás tú lo ves en tu mente que lo limpiaste. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Yo me inclino a interpretar que estos enemigos a los que se está refiriendo David en el versículo 11 son nuestro yo. Es lo que yo me inclino a interpretar. Esos enemigos son nuestro yo, es nuestra propia opinión. El pastor Chuy Olivares menciona acerca del hermano Pablo Hunter, y cada que yo hablo con él me habla del hermano Pablo Hunter. Sin duda alguien quien marcó su vida y por consecuencia marcó la nuestra. Y el pastor Chuy me decía que, y lo dice también en enseñanzas, ¿no?, de que el hermano Pablo le decía, Chuy, ¿cuál es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Y Chuy decía, el diablo, ¿no? Y así decimos nosotros, el coronavirus es nuestro peor enemigo, la crisis. Y el hermano Pablo le decía, con toda la sabiduría de un hombre de avanzada edad caminando con el Señor, decía, no, Chuy, tu peor enemigo eres tú mismo. Ay, ¿yo? Sí. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón. Ese corazón que hace ver nuestro propio camino limpio y así bonito y decir, no, por aquí yo voy bien, en tu opinión. En mi opinión yo voy bien por aquí le voy a dar, pero la palabra brillando por su ausencia. Y te aparecen todos los letreros que dicen recalculando, gira a la derecha, ¿no? Haga una vuelta, haga un U-turn, y tú no, va, por aquí voy bien. Y por aquí, por el 45 norte voy a llegar a Galveston, derechito. Pero yo veo que voy bien, todos van para allá, ¿verdad? Y yo voy para el lado contrario, pero todos están mal, yo estoy bien. Ese es mi propio corazón. Pero hay un solo camino de rectitud, que es la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es una lámpara que se quedó allí y yo seguí, me fui por la oscuridad. No, es una lámpara que va alumbrando nuestro camino. Si nosotros reconocemos esto, podemos dejar que el Señor nos tome de la mano para que nos guíe por sus sendas derechas, por sus sendas rectas. Estamos diciendo, Señor, tú eres mi luz, tú iluminas mi camino, pero no quiero ir yo solito. Mejor tómame de tu mano y llévame con tu palabra. Que tu lámpara no se desaparezca de mi camino, que no se separe tu lámpara de mi camino, porque yo sé que tus caminos, todos tus caminos son rectos. No digo que todos tus caminos sean cómodos, pero sí todos tus caminos son rectos. Los míos pueden parecer bonitos, limpios, preciosos, sabios, pero solo los tuyos son rectos. Y aunque a veces sean incómodos para mis pies, aunque a veces me traspasen los guaraches, Señor, voy seguro porque tú vas a mi lado, tú me vas llevando de la mano y tus caminos son rectos. Dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Primero habló de enemigos, te fijaste en el versículo 11, decía en el versículo 11, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Está tu senda y están mis enemigos que son mis sendas, pero aquí en el 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Aquí sí se refiere a los enemigos externos, a esos enemigos que también son reales, a esos quienes respiran crueldad. Así como Pablo, cuando iba persiguiendo a los cristianos, dice que respiraba amenazas y muerte. Bueno, así hay quienes nos ven a nosotros y respiran con crueldad. Están dispuestos a comer nuestras carnes. Estos estaban dispuestos a destruir a David. ¿Por medio de qué? Según el texto, versículo 12. Por medio de falsos testimonios o difamaciones. Por medio de falsos testigos. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Se han levantado contra mí testigos falsos, por medio de testigos falsos. Aquellos quienes dicen, no, sí, yo lo vi, pura mentira, pero hay que respaldar lo que se dice, ¿no? Así que pues sí, aquí estoy yo, ¿no? Dice William Gurnall en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios, hablando de enemigos como estos. Dice Gurnall,
Hay aquellos quienes desentierran los antiguos pecados del cristiano, que Dios ha perdonado y olvidado, simplemente por turbar su alma y enturbiar su nombre, tomándose la molestia de volver muchos años atrás por un puñado de barro que tirarle en la cara al creyente. Me encanta Gornal, ¿no? Bueno, David también se encontró con un hombre quien estuvo dispuesto a tirarle en la cara un puñado de lodo así, en 2 Samuel 16:7. Este hombre se llamaba Simei, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Porque él sabía ciertamente lo que David había hecho, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero él desconocía el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él desconocía que David se había arrepentido. Él desconocía lo que David había vivido y el juicio y las consecuencias del pecado que David mismo estaba viviendo. Y ahora este hombre, con toda la desfachatez, venía a tirarle este puñado de barro en su cara y decirle: eres un sanguinario y eres un pervertido. Bueno, todo esto lo enfrentó David. Dijimos que este salmo fue escrito mientras que su hijo Absalón trataba de quitarle el trono. Dijimos que este salmo fue escrito mientras que uno de sus consejeros más sabios y más cercanos lo había traicionado y se había unido al rebelde Absalón. ¿Qué hizo David? David prefirió huir de Absalón. En vez de enfrentarlo con un ejército y que sangre inocente fuera derramada, él prefirió huir y decirle al Señor: Señor, escóndeme en tu tabernáculo, escóndeme. Huyó David, pero no porque tenía miedo, sino porque reconocía que necesitaba tomar fuerzas de Dios, que necesitaba estar en comunión con Dios para recibir dirección y enfrentar esta situación difícil que estaba viviendo. Porque para donde volteara David no se venía nada bueno. Porque como dice también el pastor Chuy, Dios nunca está del lado de los rebeldes. Repito, Dios nunca está del lado de los rebeldes. Así que David decía: estoy aquí en la presencia de Dios. Y cuando pensaba en lo que le iba a ocurrir tanto a Absalón como a Ahitofel, yo creo que se ponía a llorar. Dios hizo justicia por él, porque otra vez Dios nunca está del lado de los rebeldes. ¿Qué pasó con Ahitofel? 2 Samuel 17:23 dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, esto es algo bueno, ¿no? Pero lo que viene no, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Yo creo que David pensaba en esto y decía: no van a acabar bien estos compas, no van a terminar bien. ¿Cómo terminó Absalón? Y esto era algo doloroso para David porque era su hijo. Y está en el capítulo 18 de 2 de Samuel, versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Dios obrando. No necesitas todo el armamento del mundo. Si Dios está de tu lado, hasta en un bosque pueden caer. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, porque dice la palabra que Absalón tenía una super melena pesadísima, ¿no? Así tenía rastas o qué sé yo, ¿no? Pero esta super melena se le atoró aquí en la encina, y dice que Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Se le enredó la melena, pero también quedó ahorcado allí en esa encina. Mis hermanos, la valentía de David provenía de Dios. Esto nos ha quedado claro. La confianza de David estaba en Dios, pero además la esperanza de David estaba en la eternidad con Dios. Dice el versículo 13:
Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Claro, porque estando en una situación así, alguien quien no está en comunión con Dios, alguien quien no está conectado con Dios, alguien quien tiene la Biblia apagada o cerrada, desmaya. Por eso muchos desmayan el día de hoy, porque se fueron por su propio camino, han buscado todo menos la presencia de Dios, la gloria de Dios, y están desmayados. O como diría Pablo, están debilitados. Otros están enfermos y otros se murieron antes de tiempo. Pero David reconoce esto y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Su esperanza estaba en la eternidad con Dios. Versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Así es como firma la postdata David de este salmo, que nos ha llevado desde su confianza en Dios, nos ha llevado desde sus experiencias pasadas, su experiencia presente, su esperanza en el futuro. Pero vemos aquí que David le pone esta postdata en el versículo 14, animándonos a nosotros los lectores de este salmo. ¿Por qué? Mira, alguien lleno de temor no puede animar a nadie. Alguien lleno de temor no puede animar a otros y está igual de atemorizado. Solo quien tiene la luz puede guiar al otro. Vente, es por acá, yo sé por dónde es, mira, aquí está la linterna. Solo quien tiene la luz puede guiar al otro lleno de miedo. Solo quien es fuerte, como dice Pablo, puede soportar al débil. Solo quien habita en la presencia de Dios puede experimentar el favor de Dios, y desde esa experiencia del favor de Dios, del cuidado de Dios, puede animar a otros. Este es el ánimo que nos da David. Cualquiera puede decir: ánimo, campeón, échale ganas. Pero cuando me lo dice David, después de todo esto que he visto de él, digo: claro que sí. Solo quien habita en la presencia de Dios puede experimentar el favor de Dios y puede animar a otros desde esa experiencia del cuidado de Dios. Dice la palabra que el reino de los cielos es de los valientes. Pero nuestra valentía, mis hermanos, no es para andar haciendo alarde y soplando el coronavirus y quién sabe qué burradas, ¿no? Sino para animar a quienes están atemorizados. Voltea a tu alrededor y puede haber muchos atemorizados, incluso desde los mismos creyentes. Ahora el Estado se está abriendo, ya estamos en la fase 1, ya hay libertad, ya no es obligatorio que te quedes en tu casa, ya no es obligatorio, no te van a multar, ni nunca ha sido así, ¿no? Pero ya se deshizo la orden que se había dado. Sin embargo, muchos todavía prefieren quedarse en su casa. Bueno, no les hagas bullying, respétalos, respeta eso. Más bien, dales ánimo como David. Cobra ánimo, pero no le digas: ay, no seas miedoso, no, anímalo. Así como David está animándonos a nosotros. Nuestra valentía no es para hacer alarde. No, ya ves, no me pasó nada, el coronavirus me hizo los mandados y a ver, no es para hacer alarde, sino para animar a esos atemorizados. Podemos animar a otros de esta forma, y esto lo tomé del comentario de Spurgeon de este salmo. Spurgeon dice: ¿cómo podemos animar a otros? Dice: espera a su puerta en oración. Espera a sus pies, así como María. Espera a sus pies con humildad, pero también espera a su mesa con servicio. Espera a su ventana con expectación. Ahí viene mi Señor ya. Cuando nosotros enfrentamos calamidades, no hay nada como la esperanza de la vida eterna. Esto lo veremos el próximo viernes cuando veamos este Salmo 40. Esperar a la ventana, como cuando estás esperando a que vengan por ti, ¿verdad? Cuando, hermana, cuando andabas de novia y iba a pasar por ti el Juancho o el hermano, como se llame, ¿no? Ahí estabas en la ventana parada, ¿no? Con tu fleco así de esos ochenteros, toda lista, ¿no? Bueno, así estamos nosotros, esperando a que nuestro Señor venga por nosotros. Y esto que está ocurriendo no es para que nos llene de miedo, sino para que nos llene de esperanza. Y que podamos decir: el Señor está cerca, cada vez más cerca, y estamos allí en la ventana, esperando en oración, esperando con humildad, esperando con servicio, pero sobre todo esperando, valga la redundancia, con expectación, con ese deseo verdadero y genuino de que el Señor venga. Y esto, mis hermanos,
nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Nos hace ver a los enemigos que están acampados a nuestra contra, a los falsos testigos y a todos aquellos quienes quieren devorar nuestras carnes, nos hace verlo desde otra perspectiva. Como decía Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, entiéndanse, principados, potestades, gobernadores, enemigos externos, mis opiniones, todas estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Los hijos de Dios no tenemos temor de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Yo he creído en Dios, quien dijo sea la luz y fue la luz. Yo he creído en Jesús, quien dice yo soy la luz del mundo. Yo he creído en el Dios del universo, aquel quien me sostiene, aquel quien me cuida. Y eso estoy determinado a seguir hasta que Él venga. ¿Y tú? Señor, gracias. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra y meditar en la experiencia de David, experiencia que no era fácil, pero podemos ver en él esta confianza y esta valentía que provenía de ti. Eres tú la fuente de vida, eres tú la fuente del valor que nosotros tenemos. Y te pedimos, Señor, que continúes hablando y recordándonos esto. Durante este tiempo tú has estado hablándonos a través de los salmos, recordándonos que no debemos de tener temor, recordándonos que tú nos guías, recordándonos que tú estás con nosotros, recordándonos que tú eres nuestra lámpara. Gracias, Señor. Me gustaría finalizar haciendo un llamado. Yo sé que a lo mejor algún pariente te pasó este enlace y lo estás viendo y dices qué bonito, pero no se trata nada más de decir qué bonito. Si el Señor todavía no es tu luz y tu salvación, tú dices, ¿cómo es eso? Sí, la palabra dice que nosotros somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Pero aquellos quienes le recibieron, quienes creen en su nombre, pasan de ser criaturas y creación a ser hijos de Dios. Y entonces Él es nuestra salvación. Entonces Él viene a ser nuestra luz. Y ahora sí, nuestra vida cobra sentido. Ahora sí, las crisis cobran sentido. Y sí duelen, y sí hay hambre, y sí hay dolor, pero hay una esperanza. De otra manera, la esperanza que hay, aunque cierres los ojos y aunque digas, no pasa nada, no pasa nada, es una esperanza de dolor y de muerte. Pero el Señor puede ser tu luz y tu salvación de todo aquel quien cree, quien se arrepiente de sus pecados y viene al Señor en fe. El Señor viene a ser tu luz y tu salvación, tu Padre. Pero si tú ya eres hijo de Dios, te hago este llamado que la palabra nos hace: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza está en Él. Y esto nos tiene que llevar por consecuencia a ordenar nuestras prioridades. En estos tiempos de agendas diferentes, nuestras prioridades han cambiado, quizás, y hemos tenido que hacer un esfuerzo y reorganizar nuestra agenda en este nuevo formato en el que estamos viviendo o estábamos viviendo. Pero en lo espiritual debemos de ordenar nuestras prioridades. Número 1, volver a la comunión con Él, si es que no estabas en comunión con Él. Dejar el activismo. No, voy a hacer esto y lo otro y aquello. No. Deja el activismo. Siéntate a los pies del Maestro. A lo mejor ahora mismo en esta temporada estás sentado a los pies del Maestro. Bueno, siéntate a los pies del Maestro. Medita en su palabra. Deja que su palabra te transforme. Y seguramente en esta comunión con Él, en este estar sentado a sus pies, el Señor te va a recordar por medio de su Espíritu alguna relación rota que esté poniendo estorbo en tus oraciones. Cada uno sabemos con quién vamos a ir a reconciliarnos. Y el Señor sigue diciendo, mis hermanos, así como lo decía David, decía: mi corazón ha dicho o te ha oído decir, busca mi rostro. El problema es de que a veces le abrimos el oído a otras cosas que nos dice nuestro corazón. Pero el Señor sigue diciendo, busca mi rostro, busca mi rostro. ¿Qué vamos a responder? Como David, tu rostro buscaré. O diremos, ay, cuando abran el templo, ay, cuando todo cambie a mi alrededor, ay, cuando me sane esta enfermedad del Señor, ay, cuando... No,
digamos como David, tu rostro buscaré. Y si estás perdido en tus propios caminos, en tus propios pensamientos, creo que es hora de que le pidas dirección a Dios y que le digas: Señor, dirígeme con la luz de tu palabra, diríjame, estoy dispuesto a hacer a un lado mis caminos que se ven muy bonitos, para que tú me guíes, Señor, por esos caminos derechos y perfectos desde tu perspectiva. Y también hay un llamado más que nos da esta enseñanza. Quizás a tu alrededor hay enemigos que tratan de destruirte. Y no hablo solamente de nuestros propios caminos y pensamientos, sino de enemigos reales, quienes están tratando de destruirte. Enemigos de la cruz, por supuesto, porque si has creído en Cristo, un hermano en la fe no puede estar tratando de destruirte. Solo el acusador acusa a los hermanos, solo el adversario va en contra de los hermanos. Y seguramente hay algún enemigo de la cruz que está buscándote para destruirte y está determinado a usar cualquier medio para lograrlo. Bueno, guarda tu corazón y solo ponlo en manos del Señor. Escóndete en su tabernáculo, pídele a Él que te esconda en su tabernáculo. Ahí nadie podrá tocarte, ahí nadie podrá dañarte. Y saldrás con la frente en alto, con la victoria, la cual solamente el Señor te da. Y por último, este salmo en el versículo 14 nos dijo David: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David animándonos, pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Si tú has recibido consolación, ánimo y una exhortación para guardar, esperar en Jehová, no te la quedes. O sea, tómalo, hazlo, pero también anima a otros. Si el Señor te está librando del temor en este tiempo, bueno, no lo eches al saco roto, sino que utilízalo para animar a otros y utiliza esta luz para guiar a otros, no hacia ti, sino hacia Cristo. A menudo tendemos a atraer a las personas hacia mí. Mírame qué santo soy yo, mírame qué bueno soy yo, te voy a hacer este favor, te voy a hacer esto. Estás atrayendo a las personas hacia ti, pero no hagas eso más, sino atrae a las personas a Cristo, para que puedan ser fortalecidos y animados, así como tú lo estás haciendo en esta noche. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hay tanta enseñanza en tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es Señor, vida para nosotros. Que por medio de este salmo de David podamos nosotros seguir siendo fortalecidos, podamos seguir siendo determinados también a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que de lo demás tú te encargas, Señor. Muchas gracias, Jesús. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche. Recuerden mañana conectarse para esta transmisión especial para jóvenes, que es a las 7, a las 6 de la tarde. No voy a llegar a las 7 porque ya va a ir muy avanzado el asunto. Mañana entonces a las 6 de la tarde transmisión para jóvenes, y el domingo nos vemos aquí a las 11:30 de la mañana, así que no se lo pierda. Vamos a estar aquí alabando al Señor y continuaremos con una serie de hechos que dejamos en pausa por algunas semanas. Vamos a retomarla a partir de este domingo, así que puede ya ir leyendo Hechos 24, Hechos 25 para que estemos en el mismo canal. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches, familia.